Aquella Nochebuena nevaba con fuerza, cubriendo las calles desiertas del pequeño suburbio de Vermont con un espeso manto blanco. Dentro de la casa al final de la calle, Mary Wedmore, de 65 años, miraba por la ventana con los ojos nublados por recuerdos dolorosos. El árbol de Navidad, guardado durante mucho tiempo en el ático, seguía olvidado. El reloj de pared marcaba los segundos, cada tic-tac era una aguja que perforaba el vacío que se había apoderado de su vida desde que Jack, su esposo, falleció. 3 navidades atrás, como las anteriores, Mary pasaría la noche completamente sola. La sopa en la estufa hervía a fuego lento, pero Mary no tenía hambre. Su mente estaba ocupada pensando en Claire, su hija, que ni siquiera la había llamado para desearle feliz Navidad. La distancia entre ellas no era solo física. El silencio emocional entre ellas era casi palpable, una barrera que Mary no sabía cómo romper. Mientras el viento aullaba afuera, se levantó del sillón. Su delgada figura proyectaba una sombra cansada sobre las paredes de la sala. El silencio pareció pesar aún más en ese momento, como si la casa misma hubiera olvidado lo que era oír risas o el sonido de voces alegres. Entonces algo rompió el opresivo manto de soledad. Un sonido suave, casi imperceptible, llegó del exterior. Un ladrido. Mary frunció el ceño y miró hacia la ventana, intentando ver a través de la nieve que caía sin cesar. En la tenue luz de la noche, una figura se movía lentamente. Era un perro, grande y cubierto de nieve, con su pelaje dorado brillando bajo la luz de la luna. Parecía exhausto, tropezando por la nieve como si hubiera estado vagando durante horas. Mary se quedó paralizada, con el corazón acelerado por una razón que no podía comprender. Vacilante, abrió la puerta y el viento frío entró con fuerza, clavándose en su piel. El perro la miró, sus ojos marrones estaban llenos de algo que Mary solo pudo describir como tristeza. Pero también había algo más, algo que no podía nombrar. ¿De dónde vienes?, preguntó, su voz casi un susurro. El perro no respondió, pero dio un paso hacia ella, el collar que llevaba alrededor del cuello revelaba un nombre. Droopy. Había algo en la expresión de ese animal que hizo que Mary sintiera una opresión en el pecho, como si hubiera aparecido allí con un propósito mayor. Droopy entró en la casa lentamente, como si sintiera el peso del entorno que lo rodeaba. Mary dejó un tazón de sopa en el suelo, observándolo devorar cada gota con una mezcla de alivio y gratitud. Cuando terminó, se tumbó a sus pies, con las patas cubiertas de nieve, dejando marcas en la alfombra descolorida. Mary miró al perro un largo instante, sintiendo una inexplicable sensación crecer en su interior, algo entre consuelo e inquietud. Era como si su presencia fuera más que una coincidencia, como si el destino hubiera planeado esa visita. Y mientras Mary pasaba sus dedos temblorosos por el pelaje de Droopy, una pregunta resonó en su mente. ¿Por qué él, de entre todos los lugares? ¿Había elegido su puerta? Afuera, la tormenta rugía con más fuerza, y Mary no imaginaba que este encuentro sería el preludio de algo que lo cambiaría todo. El viento aullaba a primera hora de la mañana, sacudiendo las ventanas de la casa de Mary mientras observaba a Droopy dormir profundamente junto a la chimenea. Parecía tranquilo, pero algo en su llegada no la abandonaba. ¿Qué hacía un perro como él, bien cuidado, con collar y mirada inteligente, vagando solo en medio de una tormenta tan feroz? Mary intentó ahuyentar la inquietud, pero sus pensamientos no dejaban de dar vueltas, llenos de preguntas que no sabía cómo responder. Cogió el collar de Droopy con dedos temblorosos y se inclinó para leer la pequeña etiqueta. Solo estaba grabado el nombre Droopy, junto con un número de teléfono que parecía borrado o rayado, casi ilegible. Era un pequeño detalle, pero le revolvió el estómago. ¿Quién perdería a un perro tan especial? ¿Y por qué parecía tan cómodo en su presencia, como si ya la conociera? La sensación de que no era una coincidencia se hizo más fuerte, un peso invisible que se cernía sobre la habitación. Mary regresó a la ventana, descorriendo la cortina con cuidado. Afuera, la nieve seguía cayendo, pero algo en el suelo le llamó la atención. Las huellas que Droopy había dejado antes de entrar parecían incompletas, como si no hubiera venido de ninguna parte.
No había marcas aparte de las suyas, no había señales de personas, vehículos ni otros animales. Era como si simplemente hubiera aparecido de la nada. La visión hizo que Murray retrocediera, con una sensación de incomodidad instalándose en su pecho. Hacía mucho tiempo que no creía en milagros, pero esa escena parecía desafiar toda lógica. Droppy levantó la cabeza de repente, como si él también hubiera notado algo. Sus ojos estaban fijos en la puerta principal, con las orejas erguidas en alerta. Un escalofrío recorrió la espalda de Murray. ¿Estás bien, chico?, preguntó, acercándose. Pero Droppy no apartó la vista de la puerta. Se levantó lentamente, caminando hacia ella como si esperara a algo o a alguien. Murray dudó antes de girar el pomo, con el corazón latiéndole con fuerza. Al abrirla, solo entró el viento frío, desgarrándole el rostro como una cuchilla. Por un instante creyó oír un sonido lejano, quizá una voz o el aullido de la tormenta, pero no había nadie, solo la inmensidad de la nieve que caía sin cesar. Cuando Murray cerró la puerta, Droppy seguía alerta, pero luego regresó lentamente a su sitio junto a la chimenea. Mary se quedó allí, inquieta. Algo estaba sucediendo, algo que no podía explicar, y por primera vez en muchos años, sintió que el silencio que la rodeaba era más que soledad. Era señal de que el pasado estaba a punto de llamar a su puerta. La noche se hacía tarde, pero Murray no podía descansar. Droppy dormía plácidamente junto a la chimenea, con el cuerpo estirado y calentado por el fuego. Pero la incomodidad que sentía Murray parecía no hacer más que aumentar. Caminó por la habitación, sus ojos se posaron en las viejas fotografías sobre la repisa de la chimenea. Había algo reconfortante en ellos, pero también un dolor que nunca desaparecía. Su mano se posó sobre un marco en particular, uno de ella y Jack sonriendo durante su viaje a las montañas rocosas, un recuerdo que revivía a menudo. Pero junto a él, un espacio vacío le llamó la atención. Murray frunció el ceño. Había habido una fotografía allí. Siempre había estado allí. Era una foto de Clyde tomada en Navidad hacía 20 años, cuando solo tenía 10. Estaba en un marco plateado que a Jack le encantaba, pero ahora no había rastro de él. Murray buscó con cuidado en el aparador, como si el marco se hubiera deslizado en algún rincón, pero no había nada. El misterio le aceleró el corazón. Estaba segura de que el retrato había estado allí esa mañana. Con pasos rápidos, fue a la cocina, donde abrió cajones y revisó estantes, pero no encontró nada. Cada movimiento parecía resonar en el pesado silencio de la casa. Esto es una locura, murmuró para sí misma, intentando convencerse de que debía haber movido la foto y lo había olvidado. Pero en el fondo, algo le decía que no era un simple lapsus de memoria. Cuando regresó a la sala, Droppy estaba despierto, con la mirada fija en cada uno de sus movimientos, como si comprendiera su angustia. ¿Viste algo, chico? Murray rió torpemente, intentando aliviar la tensión. Pero Droppy permaneció quieto, con la expresión seria y los ojos fijos en ella. La mirada del perro parecía estar llena de una conciencia que Murray no podía ignorar. Fue entonces cuando un pensamiento inquietante cruzó por su mente. ¿Y si no era casualidad que Droppy apareciera justo esa noche? Negó con la cabeza, intentando apartar los pensamientos irracionales, pero sintió un escalofrío recorrerle la espalda al volver a sentarse. Con las manos cruzadas y la mirada perdida, Droppy se levantó y se dirigió a un rincón de la habitación. Se detuvo frente a una estantería, mirándola fijamente como esperando que Murray notara algo. Intrigada, se acercó y vio que un cajón estaba entreabierto. Con dedos temblorosos, lo abrió, revelando una pila de papeles y sobres viejos. Al fondo, casi oculta, estaba la foto de Clyde, pero no como la recordaba. El marco plateado estaba rayado, y la foto parecía haber sido sacada y guardada a toda prisa. El descubrimiento la dejó paralizada, con una mezcla de miedo y confusión inundando sus pensamientos. ¿Quién o qué había tocado algo tan personal? Murray sujetó con cuidado el marco rayado, con el corazón latiendo erráticamente. Algo iba terriblemente mal. La foto de Clyde, tan llena de vida e inocencia, ahora parecía un recuerdo lejano, casi distorsionado.
Pasó los dedos por los arañazos del marco, sintiendo como si alguien hubiera invadido no solo su hogar, sino también sus recuerdos más preciados. Droppy, todavía de pie junto a ella, miraba fijamente el marco, como si él también percibiera la gravedad del momento. Decidida a comprender qué estaba sucediendo, Mary volvió al cajón abierto. Sacó rápidamente unos papeles, revelando una serie de sobres viejos. Eran cartas familiares de Jack que había guardado durante años. Pero había algo que no debería estar allí, una carta sin firmar con un sello que parecía reciente. Mary dudó antes de abrirla. El papel estaba arrugado, como si lo hubieran doblado y guardado a toda prisa. Al leer las primeras líneas, se le puso rígida. Mary, sé que no esperas noticias mías, pero hay cosas que decir, cosas que nunca supiste. Por favor, entiéndelas. Esto no es fácil para mí. La carta no estaba firmada, pero las palabras resonaban en su mente como una bomba. ¿Quién había escrito esto? ¿Y qué era exactamente lo que había que decir? Mary leyó y releyó la carta, pero el texto era vago, como si el autor se hubiera retractado antes de revelar la verdad. Su mente empezó a dar vueltas con posibilidades. ¿Qué podría ser tan importante como para que alguien escribiera anónimamente y, peor aún, lo escondiera en su propia casa? De repente, Droppy empezó a ladrar, un sonido bajo y ronco que hizo que Mary se diera la vuelta rápidamente. Estaba de pie frente a la puerta de la cocina, con las orejas erguidas y el cuerpo tenso. Mary corrió hacia él, con el corazón latiéndole con fuerza. Cerró la puerta de golpe, esta vez con llave. Droppy se acercó, presionando su nariz contra su mano en un gesto de consuelo. Mary respiró hondo, intentando calmarse, pero sabía que algo más grave estaba en juego. La foto desaparecida, la misteriosa carta y la inesperada llegada de Droppy parecían piezas de un rompecabezas que empezaba a encajar. Lo que aún no sabía era que estas piezas apuntaban a un secreto que había estado enterrado durante mucho tiempo. Y ahora, por primera vez, amenazaba con salir a la luz. La tormenta seguía rugiendo afuera, pero dentro de la casa de Mary, la sensación de inquietud era aún más fuerte. La carta anónima permanecía en sus manos, sus palabras resonando como un acertijo que no podía resolver. Sentada a la mesa de la cocina con Droppy a su lado, Mary examinó cada detalle. La letra parecía apresurada, casi temblorosa, como si quien la escribía estuviera nervioso o tuviera prisa. El tono era íntimo, pero distante, como si alguien quisiera confesar algo pero temiera las consecuencias. Droppy, que antes parecía tranquilo, levantó de repente la cabeza. Miró fijamente la puerta principal, con el pelo ligeramente erizado. Mary siguió su mirada, con el corazón acelerado. Todo estaba cerrado, pero la sensación de no estar solos era casi insoportable. Un ligero golpe en la ventana la hizo levantarse de un salto. El sonido no fue fuerte, pero en el silencio, se sintió como un estruendo. Con pasos cautelosos, caminó hacia la sala de estar, apartando la cortina con manos temblorosas. Afuera, la noche era un velo blanco de nieve, pero había algo o alguien allí. Por un instante, Mary creyó ver una silueta entre los árboles que rodeaban la casa. Pero el viento levantó la nieve en ráfagas arremolinadas, oscureciendo la vista. Me estoy volviendo paranoica, murmuró para sí misma, intentando sacudirse el miedo que le atenazaba el pecho. Pero Droppy no parecía pensar lo mismo. Caminó hacia la puerta principal, apretando la nariz contra ella como si quisiera salir. A regañadientes, Mary abrió la puerta. El aire frío le golpeó la cara, cortándole el aliento. Droppy salió corriendo, caminando por la nieve con paso decidido, olfateando el suelo como si siguiera un rastro invisible. Mary lo siguió, poniéndose un abrigo sobre los hombros. Cada paso parecía estar lleno de una creciente tensión. La nieve amortiguaba el sonido de sus pies, pero el viento traía algo inquietante, la sensación de que algo o alguien estaba cerca. De repente, Droppy se detuvo. Miró fijamente un punto entre los árboles, con la cola quieta, como si estuviera en alerta máxima. Mary sintió que se le helaba la sangre. Siguiendo la mirada del perro, vio algo que la hizo retroceder instintivamente. Una figura,
casi indistinta en la penumbra, parecía estar allí de pie, observando. No había movimiento, ni sonido, solo la presencia. Y entonces, como si la nieve misma se la hubiera tragado, la figura desapareció. Mary corrió de vuelta a la casa, a su lado, con Droppy. Algo se estaba revelando, pero Mary no sabía si estaba lista para descubrir la verdad. De vuelta a la seguridad de la casa, Mary cerró la puerta de golpe y echó todos los cerrojos, con el pecho subiendo y bajando con la respiración agitada. Droppy permaneció a su lado, aún alerta, observando cada movimiento con sus ojos marrones. «¿Quién anda ahí fuera?», murmuró Mary para sí misma, pero la pregunta quedó en el aire, sin respuesta. La figura entre los árboles era real. Estaba segura de ello. Sin embargo, su fugaz aparición la dejó confundida. Parecía un fantasma del pasado, trayendo consigo un resfriado aún más intenso que la tormenta del exterior. Intentando recuperar la compostura, Mary regresó a la cocina y dejó la carta anónima sobre la mesa. Droppy la siguió, tumbado a sus pies, pero con la mirada fija en la puerta. Mientras intentaba descifrar el vago mensaje, un detalle específico le llamó la atención. El sello del sobre parecía reciente, pero la letra no. La reconoció de alguna parte. Un escalofrío recorrió la espalda de Mary al darse cuenta de que la letra era similar a la de Jack, su difunto esposo. No era idéntica, pero había algo en las curvas y el estilo que la hizo recordar las cartas que él solía escribir cuando estaban separados. «No puede ser», dijo en voz alta, apartando el pensamiento como si fuera absurdo. Pero el pensamiento persistía como una llama tenaz. ¿Y si la carta estaba relacionada de alguna manera con Jack? Tal vez algo que nunca tuvo la oportunidad de decirle. Mary sintió una mezcla de emociones, tristeza, curiosidad y un profundo miedo. ¿Qué podía ser tan importante como para volver a atormentarla años después de su muerte? Un sonido repentino la sacó de sus pensamientos. Un suave rasguño en la ventana del salón resonó por toda la casa. Mary se quedó paralizada. No era el viento. Era deliberado. Droppy se levantó inmediatamente y se dirigió hacia el sonido. Su corazón se aceleró mientras Mary lo seguía, cada paso era una lucha por mantenerse valiente. Al llegar a la ventana, descorrió la cortina con cuidado. Afuera, sobre la nieve fresca, había huellas. Pero lo más extraño era que empezaban justo debajo de la ventana, sin rastro de donde habían venido. Mary sintió que el aire abandonaba sus pulmones. Era imposible. Nadie podría haber dejado esas marcas sin acercarse primero. Droppy gruñó en voz baja, como si percibiera la misma inquietud que ella. Con manos temblorosas, Mary agarró el teléfono y marcó el número manchado en el cuello de Droppy. La llamada fue contestada después de 2 timbres. Una voz ronca y familiar respondió desde el otro extremo. «Sabía que por fin llamarías, Mary». Las palabras resonaron en su mente como un trueno. ¿Quién era esa persona? ¿Y cómo sabían quién era Mary? La llamada contenía respuestas que Mary no estaba segura de estar lista para escuchar. Mary agarró el teléfono con fuerza, sus dedos se pusieron blancos. La voz ronca del otro lado parecía cargar con el peso de años de secretos y recuerdos enterrados. Intentó responder, pero tenía la garganta seca. Las palabras se atascaban. Tras unos segundos de silencio, la voz continuó, esta vez más suave, casi familiar. «Droppy llegó hasta ti, ¿verdad? Sabía que te encontraría. Era la única manera». La mente de Mary daba vueltas en un torbellino de preguntas. ¿Quién era esa persona? ¿Y qué quería decir con «la única manera»? Armándose de valor, Mary finalmente habló. «¿Quién eres? ¿Cómo sabes quién soy? ¿Y por qué está Droppy aquí?» La voz dudó, y luego respondió, «Mary, escúchame. No hay mucho tiempo para explicarlo. Tienes que buscar en el ático, cerca de la caja donde Jack guardaba los viejos álbumes de fotos. Ahí encontrarás las respuestas. Yo. No puedo decir más ahora mismo». Antes de que Mary pudiera responder o protestar, la línea se cortó. Se quedó mirando el teléfono, con el corazón latiendo desbocado.
Droppy, sentado a su lado, parecía alerta, como si él también esperara algo. La mención de Jack y el álbum le provocó un escalofrío en el pecho, una mezcla de nostalgia y miedo. El ático era un lugar que había evitado desde la muerte de Jack, un espacio lleno de recuerdos que aún no podía afrontar. Armándose de valor, Murray encendió la linterna y subió las estrechas escaleras que conducían al ático. Droppy la siguió, sus pasos ligeros resonaban en el crujiente suelo de madera. El aire arriba era frío y denso, con el olor a madera vieja y recuerdos olvidados. Murray abrió la puerta con cuidado, revelando un espacio lleno de cajas polvorientas y muebles cubiertos con sábanas. Examinó las pilas de objetos hasta que vio la caja que la voz había mencionado. Estaba al fondo, casi oculta. Con manos temblorosas, Murray levantó la tapa de la caja. Dentro había álbumes de fotos, cartas y pequeños recuerdos que ella y Jack habían coleccionado a lo largo de los años. Pero fue algo en el fondo de la caja lo que le llamó la atención. Un sobre grande, diferente a los demás. Su nombre estaba escrito en el anverso, con la inconfundible letra de Jack. Murray sintió un nudo en la garganta al sostener el sobre. Era como si Jack volviera a hablarle, incluso después de tantos años. Y al abrirlo con cuidado, supo que lo que estaba a punto de descubrir cambiaría todo lo que creía saber sobre su marido y sobre sí misma. Murray se sentó en el suelo del ático, con el sobre en las manos temblorosas. Su nombre, escrito con la letra de Jack, pareció traerlo de vuelta a aquel espacio frío y polvoriento. Dudó antes de abrir el sobre, como si supiera que lo que contenía podría cambiar para siempre la forma en que veía al hombre que había amado toda su vida. Droppy estaba sentado a su lado, atento y silencioso, como si él también percibiera la gravedad del momento. Cuando por fin abrió el sobre, Murray encontró varias hojas amarillentas con palabras escritas con una letra cuidadosa. La primera frase la golpeó como un puñetazo en el estómago. Si estás leyendo esto, significa que ya no estoy aquí para explicarte todo en persona. Murray sintió que las lágrimas le quemaban en los ojos, pero siguió leyendo. Cada palabra revelaba una verdad que jamás imaginó. Jack confesó un secreto que había guardado durante todo su matrimonio. Antes de conocer a Murray, había tenido otra relación. Una historia breve, pero que dejó secuelas permanentes. La carta revelaba que años antes de conocer a Murray, Jack había tenido un hijo, un niño llamado Mako, con quien había perdido el contacto. La relación terminó abruptamente y Jack nunca pudo volver a encontrar a Mako. Escribió sobre la culpa que sentía por no haberle contado nunca a Murray y sus intentos fallidos de localizarlo. Siempre quise decírtelo, pero nunca supe cómo, decía la carta. Tú y Clyde eran mi razón de vivir, y el miedo a perderlas a ambas me paralizaba. Las palabras parecían pesar más con cada línea, como si el propio Jack se estuviera confesando en vivo. Murray sintió una mezcla de dolor y rabia. ¿Cómo pudo ocultar algo tan importante durante tantos años? Pero junto con la ira, había algo más. Una punzada de compasión. Jack había llevado esta carga solo durante tanto tiempo, temeroso de destruir la familia que habían construido juntos. Y ahora parecía que alguien, quizá Mako, intentaba acercarse a Murray, sacando a la luz el pasado. Al fondo del sobre, había otra sorpresa. Una vieja fotografía de un niño rubio sonriendo tímidamente a la cámara. En el reverso, Jack había escrito, Mako, 1973. Murray sostuvo la foto con cuidado, estudiando cada detalle del rostro del niño. Había algo familiar en él, algo que le hizo sentir una opresión en el pecho. Cerró los ojos un momento, intentando procesar todo lo que acababa de descubrir. Cuando miró a Droppy, este miraba fijamente la puerta del ático como si esperara que llegara algo o alguien. El pasado había regresado, y Murray sabía que el siguiente paso podría cambiarlo todo. Murray bajó del ático con el sobre en las manos, cada paso más pesado que el anterior. Droppy la seguía de cerca, su silenciosa presencia le ofrecía un extraño consuelo. En la sala, el fuego de la chimenea aún crepitaba, pero su calor no la alcanzaba. Estaba sentada en su sillón habitual, contemplando la fotografía de Mako. Su corazón resonaba,
dividido entre el dolor de un secreto oculto y la esperanza de comprender el pasado de Jack. Las palabras de la carta resonaban en su mente. Jack tenía otro hijo. Michael. El nombre parecía vibrar de vida, suscitando preguntas que nunca imaginó que tendría que afrontar. Droppy se acercó y apoyó la cabeza en su regazo, como para decirle, no estás sola. Mary le acarició la cabeza distraídamente, intentando ordenar sus pensamientos. De repente, un suave sonido, un golpe en la puerta principal, la dejó paralizada. ¿Quién podría ser? Vacilante, se levantó y caminó hacia la entrada. Con manos temblorosas, abrió la puerta. Afuera, un hombre estaba de pie en la nieve, con la capucha de su abrigo bajada, ocultando parcialmente su rostro. Parecía inseguro, pero había algo familiar en su postura. Mary sintió una opresión en el pecho, como si estuviera a punto de reconocer a un fantasma. ¿Puedo ayudarte? Su voz salió más fuerte de lo que pretendía. El hombre se quitó la capucha, revelando un rostro que parecía una dolorosa mezcla de nuevo y familiar. Tenía la misma mirada profunda que Jack, pero había algo en la forma en que la miraba, como si él también buscara respuestas. Me llamo Mako, dijo finalmente, con la voz ronca y nerviosa. Creo que eres mi madrastra. Mary tragó saliva con dificultad. Le faltaron las palabras, pero sus ojos no podían apartar la mirada del hombre que tenía delante. Antes de que pudiera responder, Mako le ofreció algo. Una foto vieja, idéntica a la que Mary había estado sosteniendo hacía unos momentos en el ático. No sabía cómo encontrarte, empezó. Pero Droppy me guió hasta aquí. Droppy gruñó suavemente, pero no de forma amenazante. Fue casi como un lamento, un reconocimiento. Mary se agachó junto al perro, apretando la foto contra su pecho. Sintió que algo mucho más grande que ella se estaba despegando. Respiró hondo, miró a Michael y dijo, pasa. Creo que tenemos mucho de qué hablar. Michael entró en la casa, sacudiéndose la nieve del abrigo. La habitación estaba cálida, pero el ambiente entre ellos estaba tenso por el nerviosismo. Mary le hizo un gesto para que se sentara en el sofá mientras ella iba a la cocina a preparar té. Droppy estaba cerca, observándolos como un guardián silencioso, sus ojos marrones moviéndose entre Mary y Michael. Era como si el perro comprendiera la importancia del momento, el peso de las palabras no dichas. Cuando Mary regresó con 2 tazas humeantes, se sentó frente a Michael, intentando reunir el valor para hablar. Parecía más tranquilo de lo que esperaba, pero había una tristeza palpable en sus ojos. Encontré la carta de Jack, comenzó Mary con voz suave. Habló de ti, de cuánto lamentaba no haberte contactado. Michael asintió lentamente, con la mirada fija en su taza de té. Me pregunté durante mucho tiempo por qué nunca apareció, admitió. Pero ahora que estoy aquí, siento que aún estoy a tiempo de entenderlo. El silencio que siguió fue roto por el crujido de la leña en la chimenea. Mary miró la fotografía de Michael sobre la mesa y luego al hombre sentado frente a ella. Te amaba, dijo, con palabras que le sonaban extrañas. Incluso sin conocerte de verdad, te amaba. Lo llevó consigo hasta el final. Las lágrimas comenzaron a rodar por el rostro de Michael, y Mary sintió una opresión en el pecho. Era como si sus palabras fueran para él y para ella. Michael respiró hondo antes de hablar. Siempre me pregunté cómo habría sido su vida contigo. Con Claire. Yo solo quería formar parte de ella de alguna manera. El nombre de Claire hizo que Mary se detuviera un momento. Su hija, tan distante, ahora estaba conectada con Michael de una manera que nunca imaginó. La idea tenía peso, pero también una oportunidad. Quizás esta conexión pudiera ayudar a sanar viejas heridas. Mary extendió la mano y tocó la de Michael. Estás aquí ahora. Eso importa más que el pasado, dijo con la voz cargada de emoción. Droppy yacía junto a ellos, su presencia era un silencioso recordatorio de que los milagros pueden ocurrir incluso en los momentos más oscuros. Y mientras la nieve seguía cayendo afuera, cubriéndolo todo de blanco, Mary sintió algo que no había sentido en años, esperanza.